Buenos días a todos. 안녕하십니까. Sé 여러분들 que han trabajado 목회를 duro 한다고 por su 수고가 ministerio. 많으신 줄 압니다. Hoy 오늘은 제가 quiero compartir 예수님이 uno de los contenidos 2000년 de la 전에 profecía de la Biblia que fueron 성경에 dichas 예언하신 내용 hace 2000 중 años por Jesús. 하나를 여러분들께 말씀드릴까 합니다. Yo 저는 soy 신천지에서 Imanji 이만입니다. de Shincheonji, la Iglesia de Jesús. 그리고 오늘 Lo que hoy 말씀드릴 voy a 내용은 compartir es 마태 Mateo 24. 24장입니다. 하나, Mateo 마태 23 23장은 es el 예수님 고령 acontecimiento que 당시에 pasó en la primera 있었던 venida de Jesús. 사건입니다. Yo creo 목사님들이 que 많이 ustedes, los pastores, 읽어보셨기에 ya lo han leído 잘 알고 mucho 계시리라 y creo 믿습니다. que lo sabrán bien. 하나, 제가 Quiero 마태 compartir Mateo 24장을 24 말씀드리는 것은 여러분들이 para que ustedes 지금까지 vean 알고 있은 la 내용하고 diferencia entre lo 제가 que 보고 들은 ustedes 것에 saben 대해서 어떠한 y 차이점이 lo que 있는지, yo vi y 어떠한 것이 oí. 진실인지 여러분들이 Escuchando esto, 듣고 ustedes 아실 sabrán cuál es la 것입니다. verdad. 저는 Yo en el 원래에 principio no era un creyente. 신앙인이 아니었습니다. Yo era 시골 농가에 un 농사 짓는 agricultor 농민의 que 한 cultivaba 사람입니다. en el campo. 해서 No asistía a la 교회도 나간 iglesia 일도 없고 ni fui 누구에게 evangelizado por 전도도 nadie. 받은 일도 없습니다. Por eso 그래서 제가 quiero 있어진 거 compartir 보고 들은 거 lo que 그것을 pasó, lo que yo vi 말씀드리고자 y 하는 oí. 것입니다. 저는 Yo 6.25 때의 era un 최전방에 soldado durante 보병사장 la guerra 안에 coreana. 정포병으로 있다가 제대해서 Peleaba en 또다시 primera línea. 농촌에 가서 Luego 농사 일을 했던 것입니다. salí del 하나 militar. Luego 아주 fui 어릴 al campo 때에 para cultivar. 할아버지의 손을 Cuando 잡고 yo era pequeño, 할아버지가 매일같이 agarrando 기도를 a 하시는데 la mano de mi 가르치고 abuelo 두루마 입고 y lo 서서 acompañaba 오늘도 para 오심을 보고 orar 기도했어요. diariamente 저는 아무것도 모르는 y 상태에서 vestido 할아버지의 de 기도하는 것 ropas 곁에서 tradicionales de 가끔 aquel 기도하는 tiempo, 자세로 con ojos 있었습니다. abiertos, mirando el 그런데 cielo, oraba. 할아버지는 Yo sin 하늘에는 saber nada, 하나님이 al 계셔서 lado del abuelo, 하나님이 yo 복을 también 줘서 oraba con la 세상에 misma 많은 postura. 사람들이 다 잘 살고 Y el 있다는 abuelo me 나한테 dijo, en el 주었습니다. cielo está Dios, Dios nos 그래서 bendice 나는 군에 y en el 제대한 mundo 이후 muchas 시골 personas 농가 pueden vivir bien. 농막 Yo 거기에서 después de salir de 살았는데 militar 아버지하고 같이 거기서 viví en 일하기 el 위해서 campo 있었습니다. y 그때 ahí 아침 estaba 저녁으로 para trabajar con mi 하나님한테 padre. Y 기도했습니다. yo en cada mañana 저는 y cada 그 기도를 noche 어떻게 했는지 지금도 oraba a Dios del 생각나지는 cielo. 않습니다. Y no recuerdo qué 그때에 oraba yo. 나보다 더 Un 큰 día una estrella grande del 하나님의 cielo, 별이 más grande que yo, 와서 별하면 me 너무나 llegó 밝고 큰 y era muy 별입니다. brillante. 아마 지상 한 7m Apareció la 될까요? estrella 앞에 a 7 metros 왔는데 sobre la tierra. 너무나 Me 당황해서 asusté 어떡할 줄로 몰라서 y 그냥 corrí a la 방에 habitación 가서 para 아버지를 despertar a 깨웠던 mi padre. 것입니다. Padre, padre, 아버지 una 별 estrella ha 왔습니다. 별 llegado. 왔습니다. 그렇게요. Y estaba muy asustado. 너무 당황했으니까요. 그래 Mi padre salió 아버지도 밖에 y 나와 miró 보시고는 la estrella y dijo, 그 별 ah, esa 크다 estrella es 밝다면서 grande y brillante. 놀랐습니다. Y estaba 그리고 asombrado. 옛날에도 인재가 Y 나타나면 dijo, 별이 en el 나타나는데 tiempo antiguo, 우리나라에도 cada 큰 vez que 인재가 나타나고 personajes grandes 같은 aparecían, 징조다 이렇게 estrellas 말씀해 줬어요. aparecieron. 그런데 그 Creo 별을 que 나는 en nuestro país 하루에 aparecerá un gran 저녁밤 personaje. 받아와서 봤습니다. Parece así la señal. 결국은 그 별을 Pero 인해서 yo vi esta misma 하나님께 estrella 산상에서 3 피로 días 약속하고 en 신앙을 하게 en 된 la noche. 것입니다. A 그래서 이 través de esa 사람은
estrella, 어떠한 yo en un 정도 monte 사람의 prometí a 그 정도 Dios con mi sangre y 그 empecé a 사람의 tener 그 una fe, 비호물도 없고 vida de fe. 안 한 거나 농사 Y 짓는 밖에 yo no fui 없었으니까 evangelizado por ningún hombre ni 그랬습니다. nadie. 그런데 그 Y 후에 no aprendí 있을 nada 수 del 있던 hombre. Solo lo que 일들은 sabía 많이 era 있습니다. cómo cultivar en el 그러한 campo. 것들은 시간상 Y 약하고 después pasaron 오늘은 muchas cosas. 네가 Por el 알고 tiempo 보고 다 limitado, hoy 깨달은 quiero 마태 compartir 24장에 sobre Mateo 대해서 말씀을 24 드릴까 que 합니다. yo escuché y vi. 여러분들이 들어보시고 Por favor, 여러분들이 다른 점이 있거나 escuchen 또 y si 여러분들이 hay 그런 diferencia 아닌데 왜 저렇게 comparando con lo 말하는가 que 그런 saben 점이 있으면 저에게 y si hay 말씀해 cosa 주십시오. eh, 저는 거짓말을 하고 싶지 않거든요. por la que ustedes 옛날에 quieren 모세와 cuestionar, entonces por 같이 favor avísenme. 예수님 Yo no 같이 quiero mentir. 보고 들은 거 Yo 그대로 말하는 hablo 것이니까요. lo que yo vi hoy como Moisés y 예수님은 Jesús del tiempo pasado. 제자들에게 에, Jesús respondió a sus 제자들의 discípulos 묻는 말에 거기에 대한 답으로 y a 많은 la 일을 pregunta de ellos 말씀하신 것이 dio 바로 respuesta 마태 sobre 24장에 los 있습니다. acontecimientos del futuro. Está escrito en Mateo 좀 전에 24. 말과 같이 Como les dije, 마태 Mateo 23 es 24장은 lo que pasó en el 예수님의 tiempo de 당시의 Jesús 것이고 y 24장은 Mateo 24 예수님 es lo que se 재림 때에 cumple en la 있었던 segunda venida de 사건이 Jesús. 있습니다. También son 그 세상 acontecimientos 끝에 del tiempo 있어지는 del fin 사건이었습니다. del mundo. Los 제자들이 discípulos 예루살렘을 mostraron a Jesús 예수님에게 Jerusalén, 소개하게 되었는데 pero 예수님은 Jesús no 예루살렘에 presentaron 대한 sobre Jerusalén, 소개이기보다는 이 sino Jerusalén, el templo de 하나님의 Dios, 성전인 que 예루살렘이 será 돌 하나도 다 derribado, 무너질 no 것을 quedando 말씀하신 ni una 것이었습니다. piedra sobre piedra. 그런데 이 Los discípulos tenían 제자들은 orgullo con el 하나의 templo, 자랑상 pero 말씀하셨지만은 Jesús, 예수님은 제자들의 말과는 달리 a 이 diferencia 예루살렘이 la 돌 하나도 palabra de los 놓이는 것이 다 discípulos, 무너질 것을 dijo que el Jerusalén 말씀하셨습니다만은 será 이 destruido 제자들에게는 그 sin tener 말이 ni una 하나의 piedra que sobra. 이상하고 Entonces para los 그래서 discípulos sonó 다시 묻게 como algo 되었습니다. extraño y preguntaron a Jesús. 예수님이 Jesús 감남산에 estando 계실 때에 sentado en el 배경에 monte de los 가서 olivos y los 언제 discípulos 이런 se 일이 le 있게 acercaron 되냐면 y 세상 preguntaron, 끝에는 dinos, ¿cuándo 어떤 serán estas 징조가 cosas y qué 있겠습니까? 하고 señal habrá del 물었습니다. fin del siglo? 주의 ¿Y qué señal 강림과 세상 habrá de 끝에는 tu 무슨 venida 징조가 y del fin del 있겠습니까? 하고 siglo? 물었습니다. 이 말은 세상 Entonces, 끝이라는 말을 우리가 el fin 기억에 del 남게 mundo, 됩니다. 이 세상 esto 끝에 es lo 있어지는 que 징조라고 recordamos. 하였으니 También 말입니다. es acerca de 그런데 las señales del tiempo del fin. 예수님의 Y lo 답은 que Jesús dijo 제일 primero era 먼저 하시는 말씀이 tener cuidado 미혹받지 para que 않도록 nadie 조심하라는 se 말씀하신 engañe. 것입니다. 세상 En el 끝에는 tiempo del fin 예수님의 vendrán 이름으로 muchos en el nombre de 많은 Jesús 사람이 diciendo, yo 와가지고 soy el Cristo, 그리스도가 y 여기 a muchos 있다 se 저기 engañarán. 있다 이렇게 미혹할 Aún 터인데 así no debemos 그래도 creer 믿지도 ni 말고 seguir 가지도 a 말고 ellos. 쫓지도 말라. Por eso 그래서 la primera 미혹받지 respuesta 않도록 era 조심하라는 tener 것이 cuidado para no 기쁜 ser 계의 engañados. 답이었습니다. Luego, ¿qué dijo? 그러고 난 다음에는 어떤 말씀을 Se levantará 하셨냐면은 nación contra nación y 나라와 reino 나라, contra 민족과 민족 reino. 서로 다투고 싸우는 일에 관해서 말씀하게 되었습니다. Y en Mateo 그럼 24 habla sobre el 마태 templo que se 24장에 destruye 성령이 돌 하나 없이 sin tener 무너지는 것을 ninguna piedra 예수님이 que se queda. 말씀하셨고 거기에 대한 Y los 제자들이 discípulos 언제 preguntaron, 이런 ¿cuándo 일이 se 있는가 cumple esto? 이렇게 Y 이 Jesús 말에 responde, 대한 것입니다. Jesús 그럴 dice 때에는 예수님은 que se levantarán la 그때는 nación contra nación 나라와 y 나라, reino 민족과 contra 민족이 reino. 일어나서 싸우게 된다고 Por 하는 eso 것입니다. las personas 그래서 se 사람들이 entregarán unos a otros a la 서로 muerte, 도와주는 게 a 아니라 ayudarse. 죽는데 잡아주는 일까지 있다는 것을 말씀하게 También sobre 되었죠. esto, en 이 Mateo 말씀과 10 더불어 dice 마태 10장에 que los 우리가 hijos se levantarán 읽어보면 contra 부모 los 자식 padres 기간에 서로 잡아다 y los 주는 harán morir. 서로 죽이는
이러한 일까지 está hablando de 기뻐하는 esto. 것을 말씀하고 있지 않습니까? 그와 같이 말입니다. Entonces, 그래서 por causa de 그런 esto 됨으로 해서 que 무슨 ocurre, 일이 있었는가? la maldad se 불법이 multiplica. 성해졌다는 것이죠. No el bien se 선행이 multiplica, 성해진 sino 것이 la 아니라 maldad. 불법이 성해진다는 것을 Lo que tenemos 말씀하게 que pensar 되었습니다. es, 여기에서 Jerusalén 우리가 es 생각해야 할 templo de 문제는 Dios. 이 예루살렘은 하나님의 성전입니다. En toda la tierra es 하나님의 el templo de Dios. 성전인데 이 En esta 예루살렘의 Jerusalén 전쟁, hay 나라와 guerras. 나라 Por 전쟁에 causa de estas 의해서 guerras 돌 entre 하나같이 las 다 naciones, 무너진다는 말이 se 쉽습니다. destruye 그래서 세상 sin 끝이라는 sobrar 말을 ninguna piedra. 하신 것입니다. Por eso 세상 es 끝. tiempo del fin. 그냥 예루살렘이 뭐 이렇다 저렇다 하기 이전에 Entonces, ¿por qué 이 se destruye 성전이 Jerusalén? 무너지는 것은 전쟁에 Es 의한 por 것이고 guerras 이 y 때를 este 가리켜 tiempo 세상 se 끝이라고 llama 말하고 tiempo 있지 del fin. 않습니까? 그러게 되다가 보니까 우리 Entonces los 신앙인들은 이 creyentes 말씀에 대해서 tienen 시비가 mucho 많이 deseo 쓰고 para saber 너무 acerca de esta 더 알고 palabra. 싶은 마음이 생긴 것이었겠지요. 그렇습니다. Jesús 그러면서 habla acerca 예수님은 de 지금 Evangelio del 말하는 cielo. 이것이 천국 복음인데 Evangelio del 이 cielo 천국 복음이 enseña, 천국에 이렇다는 것을 말하는 es el Evangelio 복음인데 que nos enseña 이 cómo 천국 es 복음이 reino 증거되기 위해서 온 세상에 y será 전파가 되리니 predicado este 그래야 Evangelio de 끝이 reino en todo el 온다는 mundo 것입니다. para 우리 testimonio a 제자들이 todas las 묻는 말은 naciones y entonces 간단합니다. viene el fin. 성전 무너지는 게 어느 때 Entonces 이런 일이 los 있으며 discípulos hicieron una pregunta sencilla. 어떤 징조가 있어야 ¿Cuándo 되니까 se 이럴 것 cumple este 없습니까? templo 거기에 대한 답을 하신 y cómo 것이죠. serán las señales de 그래서 tu venida? 그때 물을 때 단방 그런 일이 있은 Entonces 것이 no se 아니고 cumplen 이 esas 천국 señales 복음이 온 en el 세상에 mismo 증거되기 위해서 tiempo, sino 전파되리니 hasta 그래야 que este 이와 같은 Evangelio 세상 sea 끝이고 predicado 이런 en todo el 전쟁이고 mundo 무너지는 것이고 그때 y, 있다는 내용이 y luego viene 되겠습니다. el fin. 지금 우리가 생각해 본 데는 예수님이 그 제자들에게 한 Entonces, 이 말씀은 a través de 2000년이 la guerra 되었습니다. hay destrucción. 2000년 동안에 예수님의 Entonces, 이 lo que habló 복음이 Jesús a sus 지구촌을 돌고 discípulos, 돌았습니다. 예수 이름 모르는 것이 después que 없을 Jesús habló 정도로 esto a sus 지금 이 discípulos, han pasado 세상에 이 2000 말씀은 años. Por 2000 돌았습니다. años el Evangelio de Jesús 그런데 y se ha 그러다가 difundido en 보니까 toda la tierra. 무슨 말이 있습니까? En ningún lugar no conoce 열망자가 a 거룩한 Jesús. 곳에 Así 서는 la 것을 palabra se ha 가거들라. predicado en 잃는 자는 todo. 깨닫고 Y 이제 luego, ¿qué dice? Cuando vean en el 살아로 lugar santo la 도망가라. abominación 그렇게 말씀하신 desoladora, 것이죠. el que 이때에는 lee 다니엘 libro de 사를 읽어보는 Daniel 사람이 entienda. 떼가라 Y 끝이다 luego que huyan 면서 a los 이 montes. 멸망자에 Entonces, 대한 것을 los 말했습니다. que leen el libro de Daniel 멸망자가 y 누가 entenderán, 멸망자가 habla acerca de 되겠습니까? los destructores. 멸망을 Entonces, 시킬 ¿quiénes 일이 serán los 시킨 일이 destructores? 있어야 Deben hacer 멸망했다, obra de la 멸망시켰다 말이 있는 것 destrucción. 아니겠습니까? Jerusalén se destruye sin sobrar ninguna piedra. Entonces significa la destrucción de Jerusalén, y los destructores de Jerusalén es por la guerra entre las naciones. Entonces, comparando con este contenido, voy a compartir sobre un capítulo, Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 habla acerca del tabernáculo de Dios, tabernáculo Jerusalén, pero aparecen enemigos, el grupo de dragón, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia viene, invade y pelea. ¿Y quién vence? La bestia. Los que pertenecieron a Dios recibieron marca de la bestia y adoraron a la bestia. No, los que adoraban a Dios ya no adoran más a Dios, sino pierden en la guerra contra la bestia y reciben la marca de la bestia y adoran a la bestia. Entonces, hay palabra de que en el lugar santo la abominación desoladora está. Entonces Jerusalén y otra nación se pelean.
Por la pelea, Jerusalén se destruye y hay guerra contra los destructores. Entonces los destructores están en el lugar santo, es decir, ellos han conquistado. Todas las personas de Jerusalén le pertenecen a los destructores. Esta es la señal que se cumple en el tiempo de la segunda venida y es la destrucción de Jerusalén. No es una destrucción sin ninguna razón. Esta guerra es religiosa, no es una guerra contra los que no creen. No es una guerra contra los que no son religiosos. Entonces, ¿quiénes serán los enemigos? Si hay uno que vio todo esto en el lugar de la realidad, esta persona sabrá. Si se cumple este acontecimiento, habrá persona que lo ha visto. Y hay destrucción de Jerusalén, hay pelea. Los destructores están en el lugar santo. Significa que Jerusalén se destruye. Los destructores están en el altar y los pastores que son enemigos están en el lugar santo, en el templo de Dios. Tenemos que conocerlo a través de la Biblia misma. ¿Cuál es la razón por la que Jerusalén pierde de los enemigos? Jerusalén se corrompe. Por eso los que pertenecen a Jerusalén entregan a sus compañeros a la muerte, a los destructores. Este contenido ya habíamos visto. Así está escrito, ¿verdad? Por eso la maldad se multiplica, Jerusalén se debilita, así que se destruye. Ustedes, los pastores de las iglesias, ya sabrán de esto, ¿verdad? No deben pasar estas cosas en las iglesias. Tenemos que pensar que el hecho de que el templo de Jerusalén, el tabernáculo de Dios, se ha corrompido. ¿Por qué? ¿Por qué se corrompe? Si mantienen la palabra de verdad, no se corrompirán. Si tienen palabra perfecta de la verdad, no entregarán a su familia ni a sus congregados a los destructores. Tenemos que pensar en esto. Nosotros tenemos que armar a los congregados con la palabra perfecta de la Biblia. ¿Quiénes lo deben hacer? Los pastores, para que esto no pase, para que no se corrompan. ¿O deberían ser destruidos como Jerusalén? Los destructores deben estar en el templo de Jerusalén. No. Los buenos ejemplos de la historia tenemos que aprender. Aunque hay malos ejemplos, tenemos que saber para que no suceda con nosotros. Los destructores están en el lugar santo. Significa que hay destrucción, hay conquista. Entonces hay que huir al monte. Los que estén en Judea, los que estén en Jerusalén, deben huir al monte. ¿Saben, pastores, ustedes qué monte será? Monte de salvación. Hay que huir a un refugio donde Jesús y Dios están. Pero si permanecen en el grupo de los destructores, recibirán la destrucción. ¿Deberían seguir recibiendo la doctrina, ideología, la guía de los destructores? Si no lo quieren, deben huir al monte, ¿verdad? ¿Qué monte es? Voy a contar una historia del pasado. En el tiempo de Noé, las personas que se refugiaron, ¿a dónde fueron? A un monte. Ahí
ellos se cultivaron y lo que se destruyó fue el mundo de Adán. En ese tiempo llegaron al monte, ahí ya las personas vivieron. Después, en el tiempo de Lot, el tiempo del fin es similar al tiempo de Noé y de Lot. En el tiempo de Lot, Dios dijo a la familia de Lot que huyeran al monte. Por eso, aquel tiempo tenían que ir al monte para ser salvos. Entonces, ¿qué monte será? El monte dicho en Mateo 24. También en Isaías, ¿qué dijo acerca del monte? Sión puede ser una región. Ahora en Israel físico hay región llamada Sión, donde Jerusalén, el nombre de la región. Pero Sión significa pastor elegido por Dios. Por eso te llamarán ciudad Sión, dice. Por eso una persona puede ser Sión. Los versículos que podemos saber, recordar, están en el Apocalipsis. En Apocalipsis 14 hay personas salvas en el monte Sión. En monte Sión hay trono de Dios y Jesús está. ¿Qué monte Sión? Mateo 24 dice que huyamos al monte. Ya está hablando de un monte de salvación. Entonces, Sión no solamente significa una región física, sino que Dios dice que el pastor elegido por él es Sión. Entonces hay que ir allí a donde el pastor elegido por Dios está para ser salvos. Por eso dice que huyan a los montes. ¿Por qué lo dijo? Es igual al tiempo de Noé, y los destruidos recibieron juicio por diluvio, pero los que llegaron al monte sobrevivieron. Ellos en el arca al fin llegaron al monte y llegaron al monte de la salvación. Así, permaneciendo con los destructores, no podían ser salvos. También una palabra interesante, cuando hay destructores, cuando hay guerras, dice, más hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Quiénes son estas encintas? ¿Quiénes son las que críen? En el mundo sí, hay personas que se casan, tienen hijos, hay las encintas. Entonces, en la Biblia hablará sobre ellas. Me acuerdo de la palabra de apóstol Pablo y de Pedro, que dijeron, tenían dolor de parto. ¿Cómo un hombre, un varón, puede tener parto? Físicamente no se entiende, pero si lo vemos espiritualmente, la palabra de Dios es semilla. Por eso los que tienen la palabra de Dios son las encintas, ¿verdad? Por eso, con la palabra, dan a luz a los hijos de Dios y enseñan con la palabra y alimentan con la leche espiritual. Ellos son los que crían a los niños. Entonces, en esta referencia principal, ¿qué significa la mujer? Las encintas, las que crían. ¿Quiénes son? Los pastores de cada denominación. Ustedes, pastores, ustedes son las encintas. Realmente estas encintas, las que críen, no significan ustedes mismos que están aquí.
son pastores que están en Jerusalén, que ya tuvo destrucción en el tiempo del fin. Como ya fue destruido, por eso ya no pueden estar en el altar. Yo hablé comparando con un versículo en Apocalipsis 13. Ninguno puede comprar ni vender sino el que tiene la marca, excepto los que tienen la marca de la bestia, pueden enseñar, ni pueden estar en el altar, no pueden enseñar su doctrina, porque ya los destructores están. Por eso dice, hay de las que están encintas. Hay de los pastores de Jerusalén. Entonces, habla acerca de la situación dura cuando pasan guerras, pero esta guerra es religiosa. ¿En qué parte del mundo existe una guerra que se hace en el tabernáculo en Jerusalén, en el cielo? Esta guerra significa religiosa. La guerra es entre religiones y los que se pelean son creyentes. Por eso los pastores que enseñan, ellos reciben ahí. Por eso nosotros tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer el significado de la Biblia, así podemos creer. Creer a ciegas no tiene sentido. Si uno no sabe nada y ninguna palabra se ha realizado y no sabe y dicen que creen, ¿qué creen? No hay nada. Si no hay nada, ¿qué creen? Por eso cuando escuchan y ven que hay estas cosas, deben entender, percibir la palabra para ir al lugar de la salvación. Y después de que Jerusalén se creará, y no ha pasado esto, dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Este principio del mundo significa creación de Jerusalén. Si pensamos esto, no significa Israel físico ni Jerusalén física. Por eso que no ha habido ninguna tribulación y sufrimiento como desde el principio del mundo, después de la creación de Jerusalén. Por eso, después que dice, hay días que serán acortados para que reciban salvación con cuerpos vivos. Por eso, sobre la tribulación, tenemos que ver una profecía del Antiguo Testamento. Antes tenían que tener tiempo de cautivos por 70 años en la tribulación. Y los destructores conquistaron Jerusalén y poseyeron. Y ese periodo era de 70 años. En Daniel o Zacarías, en muchas partes aparece este contenido. Entonces, si las personas están cautivados por 70 años, entonces serán difícil de ser salvos con su cuerpo vivo. Por eso, para esa salvación con cuerpo, Jesús habló a cortar los días. Mateo 13, hay cautividad, porque si fueran 70 años, las personas quedarán muertas para que ellos reciban la salvación con cuerpos, y estaba profetizado que se acortarían los días de la cautividad. Por eso en Apocalipsis habla acerca de el tiempo de la cautividad, 3 años y medio. Por eso para restaurar
Y este Jerusalén perdido hay que pelear contra los que conquistan y hay que pelear, ¿verdad? Porque ellos conquistaron lo que no eran de ellos, que están en el lugar santo. Hay que pelear contra ellos, hay que restaurar lo perdido, ¿verdad? Por eso Jesús vino y, y Jesús, Dios y Jesús vinieron para restaurar toda la tierra. Para restaurar toda la tierra ha venido. Entonces, tenemos que restaurarlo de quienes, los enemigos de Satanás, y tenemos que luchar contra ellos. En Apocalipsis de 25 páginas habla desde el principio hasta el fin sobre guerras. Cuando termine la guerra y ya viene el reinado de Dios. Por eso, siempre yo pienso, quiero organizar una fecha para ustedes los pastores, para que ustedes vean desde capítulo 1 hasta capítulo 22 del Apocalipsis en sus propios sitios. Y lo que vi hoy quiero compartir. Si ustedes me permiten, entonces yo podría enseñar. Por eso Dios me ha enviado, elegido y me mostró todas las cosas para que yo fuera a las iglesias para testificar lo que vi hoy. Pero en las iglesias no recibirán a cualquiera y escucharán. Por eso, si yo testifico desde capítulo 1 hasta capítulo 22 del Apocalipsis, si ustedes, los pastores, escuchan y tienen razón lo que yo digo, entonces ustedes podrían enseñarlo a sus congregados. Esto es lo que yo quiero que se haga y si ustedes me permiten, yo lo voy a hacer. Y en Mateo 24 hemos visto hasta el contenido de que los días de la salvación serán acortados para la salvación del cuerpo. Luego habla acerca de engaño. Por eso hay un falso Cristo y ellos se levantan y ellos engañan a los escogidos. Por eso que no sigamos, aunque uno diga hasta está el Cristo aquí, allá, y no creamos. Y luego vamos a ir a 29. Después de la tribulación, inmediatamente después de la tribulación, ¿qué sucede? Entonces, la tribulación, ¿qué significa? Guerra entre pueblos y naciones, ¿verdad? Esta es guerra religiosa. No significa la guerra del mundo. Por eso cuando se cumple esto, hay guerra entre naciones, entre Jerusalén y la nación de los destructores. Y en este tiempo pasa gran tribulación. ¿Y qué sucede? Hay sol, luna, estrellas. El sol, luna, estrellas no dan resplandor y pasan guerras. Y las estrellas caen. Se apartan del cielo. ¿A dónde van? A la tierra, a la carne. Por eso, sol, luna, estrellas se oscurecen y no dan su resplandor. Luego las estrellas caen. Esto significa que una época desaparece. Una época que se llama Jerusalén. Así es el pueblo y el reino de Dios. Y ellos son hijos, familia anteriores de Dios. Significan iglesias tradicionales. Pastores, por favor, escuchen. Yo no estoy hablando sobre personas del mundo. No tengan malentendido. Esto debe pasar. Como ya habíamos visto sobre guerra entre naciones y reinos. Así dijo Jesús.
¿Por qué esto debe pasar? Para la venida del Señor. Sin que estas cosas pasen, la venida del Señor no hay. Inmediatamente, sol, luna, estrella se oscurecen y caen. Entonces, ¿qué será? ¿Noche o día? Será noche. Sol, luna no dan resplandor, las estrellas caen. Entonces, ya totalmente es noche. Jerusalén está conquistado y dice que la señal del Señor se ve en el cielo. ¿Dónde es ese cielo? Donde tiene la señal de Señor. Será el cielo físico y celeste que vemos físicamente. Cielo es el tabernáculo de Dios. También Génesis 37, 9 al 11. La familia de Jerusalén, padre, madre, hijos, son sol, luna, estrellas, ¿verdad? Donde sol, luna, estrellas están es el cielo. Por eso en la referencia principal dice que el sol, luna, estrellas del cielo se oscurecen y caen. Significa que toda la organización de Jerusalén se destruye. En este momento aparece la señal del Señor. Nosotros hablamos sobre segunda venida. Dice que viene con los ángeles y envían los ángeles a los cuatro vientos, a los extremos, para cosechar uno a uno. Entonces, la familia anterior de Jerusalén se destruye. ¿Ellos reciben salvación? No, los pastores de ahí reciben castigo, juicio. Pero después que el primer cielo, primera tierra, estos acontecimientos que pasen y los pastores de Jerusalén terminen, luego Jesús viene con los ángeles a los cuatro lados para juntar uno a uno cosechando. Después que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se evidencia, hay evidencia de que se cumple esto en realidad. Lo que tenemos que saber es que primer cielo, primera tierra, la familia anterior de Dios, los hijos anteriores del reino se destruyen junto al Jerusalén. Y en Apocalipsis 13 habla sobre el fin del tabernáculo del cielo, ¿verdad? Y luego Jesús viene y junta a las personas de diferentes lados. En la segunda venida, Dios viene a los granos maduros nacidos de la semilla sembrada en la primera venida y los cosechan y junta a ellos para crear nuevo reino, ¿verdad? Viene nueva época, ya las primeras cosas pasaron. Por eso, para juntar a las personas, hay que resaltar. Dice que aunque el cielo y la tierra pasan, pero las palabras de Dios no pasan. Por eso, sin omitir nada, se cumple igualmente. También habla sobre la desaparición del primer cielo y la primera tierra, pero habla acerca de la creación de nuevo cielo, nueva tierra en Apocalipsis 21. Como dice, el cielo y la tierra pasan, pero mis palabras no pasan. Habla fuertemente sobre esto. También habla sobre el tiempo, un tiempo. Sobre ese tiempo del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni solo mi Padre, sino solo mi Padre. Pero habla esto
diciendo que es similar al tiempo de Noé y de Lot, cuando comen, beben, se casan, dan casamiento. El mundo no tiene ninguna diferencia. En este tiempo, cuando no hay cambio, suceden estos acontecimientos. También, ¿qué dice? Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces los ángeles van a cosechar y juntan uno a uno. ¿Después de qué? Después de la destrucción de Jerusalén, Jesús viene y junta. Por eso los que están moliendo en un molino, ¿sí? Hay personas en el campo y hay personas que serán llevados, hay otros que son dejados. En el mundo van sin cambio, se casan, compran, venden. En este momento hay personas que huyen y hay personas traídos por los ángeles. También hay el que da el alimento a tiempo. Jesús sobre todos sus bienes le pone. Pero si los siervos hacen maldad, Jesús lo castigará duramente. Así dice. Pero en un debido tiempo, si uno entrega alimento a tiempo, entonces Jesús pone sobre él todos sus bienes. Por eso en Mateo 24, Jesús ya respondió a las preguntas de los discípulos y era acerca de lo que sucede en el tiempo del fin. Por eso lo que habla en Mateo 13 es acerca de la primera venida de Jesús. Y en Mateo 23, Jesús vino a Jesús. Los espíritus del cielo vinieron a Jesús. Pero los pastores de Jerusalén, ellos cerraron el reino de los cielos y ni entraron, ni dejaron entrar los que estaban entrando. Pastores, hoy en día no debe pasar esto, ¿verdad? En la primera venida de Jesús, donde estaba Jesús era donde Dios estaba, pero los pastores cerraron la puerta del reino de Dios para que nadie fuera allí. Y no debe suceder esto en esta época. Primero los pastores, ustedes deben verificar si yo enseño cosas fuera de la Biblia o enseño de acuerdo a la Biblia. También para que ustedes entiendan, yo digo esta palabra. Mateo 23 es lo que pasó hace 2000 años. Yo no estaba ahí para mirar y oír, pero los acontecimientos de Mateo 24 se cumplen hoy en día. Yo soy el que vi y oí. Yo testifico lo que yo vi y oí. Yo no aprendí de nadie sobre Mateo 24. Nadie me enseñó. Solo lo que vi y oí yo estoy contando. Ni el Apocalipsis. Nadie me enseñó. Por favor, digan si hay alguien que dice que me enseñó. Yo era una persona agricultora. Jesús me eligió y me mostró los acontecimientos del Apocalipsis 1 al 22 y lo que vi o oí, tengo que dar testimonio a las iglesias. Así me ha enviado para que yo testifique el Apocalipsis. Me ha enviado a las iglesias. ¿A dónde? A las iglesias. Pero las iglesias me recibieran a mí. Yo era persona de trabajo de agricultura, ni fui evangelizado por nadie, ni estudié en ningún seminario teológico. ¿Y quién recibirá a mí? Pero yo hablo lo que oí y vi. En Apocalipsis habla, no debemos añadir ni quitar de lo que está desde el primer capítulo hasta el último. Así es la profecía. Cuando la profecía se cumple, todo se cumple igualito
como estampar. 그래서 Por eso 이 사람도 hoy 이 사람은 yo quiero contar 오늘날 todos los 모든 capítulos del 목사님들에게 Apocalipsis 이 a todos los 계시로 pastores. 경전을 Entonces 말해주고 los pastores, 싶습니다. después de escucharlo, 그래서 pueden 목사님들이 ir a sus 듣고 congregados para 목사님들이 enseñar. 다니고 있는 Por eso en 그 Apocalipsis 성도들에게 22, 가르침을 주는 16 것입니다. dice que yo 가르침을. soy el 그래야 하는 mensajero 것입니다. enviado 그래서 para las 계시록 iglesias, yo 22장 soy el 16절에 testigo. 예수님이 이 Yo no 사람을 soy un pastor 교회들에게 nombrado 가서 por 전하라고 otro, 보낸 하나의 사자고 ni recibí 증인입니다. imposición para ser 그렇게 이 nombrado 사람이 como 목사다 pastor 이런 것이 아니에요. por nadie, 아닙니다. 목사 앙서받고 그런 것도 없습니다. pero Jesús me 그러나 dio imposición de mano 예수님은 y me contó todo. Jesús 이스라엘에게 me mostró 안수를 cada cosa 해줬습니다. que se cumple. 또 Por 모든 eso 것을 말씀해 quiero 준 compartir 것입니다. lo que yo 또 vi 모든 hoy 걸 en las 예수님이 iglesias. 하나하나 이루는 걸 다 보여줬습니다. Es verdad. 그래서 보고 들은 거 이것을 교회들에게 Yo no quiero hablar sobre otros temas. Yo no aprendía 참말입니다. trabajos del mundo, 그러지 ni estudiaba en el 한 mundo, 이야기를 pero 하고자 aprendí la 하는 ley 것은 del cielo, 세상 de 일도 못 Dios. 배운 사람이요. Es 세상 verdad. 공부도 못 배운 사람입니다. Así es. 하나 Por 하나의 eso 법은 배웠습니다. 하나님의 yo quería tener 참말이죠. este encuentro con 그렇습니다. ustedes, con los pastores, 그래서 para compartir de 오늘 esta manera. 우리 Por eso ahora estoy 목사님들을 hablando. En 만나서 Mateo 24 이런 식으로라도 dice 말씀을 Jesús, 전해야 되겠다는 no 생각에서 quedará 자꾸 ninguna piedra 말씀을 sobre 전하는 piedra 것입니다. y, 마태 se 24장은 destruye el templo. 예수님이 이 성전의 Los 돌 discípulos 하나 preguntaron, 없이가 ¿cuándo 무너진다. pasa esto? 그 ¿Cómo serán las señales de 말씀으로 tu venida? 제자들이 어느 때에 Y 이런 Jesús 일이 respondió a las 있으면 preguntas 예수님이 다시 오시는 y la 때의 respuesta está 진술을 escrita 어떻게 en todo el 하시리라고 capítulo de 물었습니다. 24. 그 묻는 말에 답을 하신 것이 Jesús 마태 tenía 24장 más cosas para decir, 전체입니다. pero solo 몇 가지를 respondió a sus 말씀드렸지만은 preguntas. 예수님은 이거보다 더 Pero en el 많은 것을 Apocalipsis 말할 것이 hay mucho 있지만은 más 묻는 contenidos para 말 saber. 요에만 대해서 답을 한 것이죠. Pero 저 si 계시록을 añadimos 보다 보면은 o 얼마나 quitamos el 우리가 알아야 Apocalipsis, 할 no podemos 내용들이 ir al cielo. 많은지 Así 모릅니다. está escrito claramente. 그렇습니다. 그래서 Pastores, 이 ustedes han 계시록을 añadido o 알아가면은 quitado 천국 del 못 Apocalipsis, 간다고 ¿verdad? 못을 박아놓고 있습니다. También quieren conocer 목사님들 Apocalipsis, ¿verdad? 계시록 가감하지 않았습니까? 그렇습니다. 또 Entonces 계시록을 el 알고 싶지 Apocalipsis, 않습니까? en Apocalipsis está escrita 기록되어 있는 la 계시록에다가 revelación 계시를 y de acuerdo a la 기록했다는 것이고 profecía 이것이 aparece en la 이루어질 realidad 때는 del 이 cumplimiento. Yo estoy 예언서대로 preguntando si lo 실체들이 quieren saber. 나타납니다. Yo 그걸 알고 vi 싶지 la realidad de 않느냐? 그걸 cumplimiento de todos los 묻습니다. capítulos del Apocalipsis. 이 Por eso yo 사람은 puedo 계시록 hablar 전작의 실체들을 de 다 esto. 그때부터 Yo soy el 말할 que 수 있는 사람입니다. sé. 아는 사람입니다. Por eso, basado a la Biblia, tenemos que tener 그래서 fe. 이왕 우리가 Así debemos 성경 conocer la 지식으로 Biblia, ¿verdad? 시작하는 만큼 Antes, en el tiempo 이 antiguo, 성경에 대해서 Dios 우리가 le 알아야 mostró a 할 것이 Moisés 아니겠습니까? cada cosa y le 옛날에 instruyó. 모세에게도 하나님이 A Jesús, 하나하나 Dios 보여주고 mostró 지켜왔던 cada 것입니다. cosa y le mostró e instruyó. 하나님이 Jesús hizo de 하나하나 acuerdo a lo que vio. 예수님에게 보여주고 En, 알려주고 en Juan 예수님은 5, 그거를 17 보고 al 그대로 했던 19 está 것입니다. escrito. Jesús 요한복음 no 5장 trabajó 17절에서 porque ya 19절까지 sabía desde el 읽어보세요. principio, sino lo que vio y oyó, 알고 한 것이 él 아니라 hizo. 보고 들은 거를 그대로 하겠다고 Yo 하였습니다. era una persona del 이와 campo 같이 y no 오늘날 sé nada 이 de 사람도 conocimiento del 시골에서 mundo, 농사 짓는 농민의 한 pero 사람이에요. 아무도 아는 게 없습니다. Dios 세상에 me ha 지식도 없는 explicado 사람이에요. cada cosa. 다만 Por eso yo sé 하나님의 이 말씀에 대해서 esto. Sí, pero si lo que digo no tiene sentido o no está, no es correcto, entonces por favor avísenme. Yo hasta ahora por 38 años he testificado, pero ningún pastor me ha cuestionado, ¿por qué tú hablas esto? ¿Ah? ¿Por qué esto hablas fuera de la Biblia? Ninguno me lo ha dicho. Si hay, por favor, levanten para decir. No hay.
없지 않습니까? Y si yo sé 이 사람이 equivocadamente, 잘못하면은 이 entonces 성경 deben 말씀을 들어 probar, 그게 아니고 mostrando 이것인데 왜 그래 evidencias de la 말하느냐? Biblia. 이래야 Esto 맞지 debe ser 않습니까? así, pero ¿por qué tú hablas así? 이 사람이 Así deben 목사님들에게 원수가 될 hablar, ¿verdad? 것이다. 뭐라 그랬으면 예수님은 Supongamos que yo 원수도 soy el 사랑하라 enemigo 했습니다. contra 원수도 todos los pastores. 사랑하라 했습니다. ¿Qué dice Jesús? 여러분들 Tenemos que amar 기도는 hasta los 뭡니까? enemigos. 기억기 때문에 Ustedes 뭐라고 말합니까? oran Padre Nuestro. 우리와 En 우리에게 Padre Nuestro, 죄지어 ¿qué 온 dice? 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 줄 수도 Perdónanos 있지 como 않습니까? también nosotros 그와 perdonamos a 같이 nuestros 예수님은 deudores. 죄를 Por eso 용서해야지 tenemos que, 남의 죄 과실을 용서하지 por 않으면 eso Jesús 자기 dice 과실도 하나님이 que 용서하지 않는다 할 수 있습니다. tenemos que perdonar 그러나 원수도 las 사랑해야 culpas de 되고 otros. 죄인들도 죄도 Si no 용서해야 perdonamos 되고 y nuestras 그것이 참 culpas 사랑 tampoco serán 아닙니까? perdonadas, 또 por eso tenemos que 하나님의 amar 말씀에 hasta los 순종하는 때가 enemigos, a los 아니겠습니까? pecadores. Tenemos 목사님들 que 왜 그렇게 perdonar la 합니까? culpa de ellos. 우리가 Así es 다투고 el amor 싸워서 얻는 verdadero, 것이 ¿verdad? 무엇입니까? Será personas 이거는 어리석은 obedientes a la palabra, 짓입니다. ¿verdad? Esto es lo que quiero 그러니 pedir a ustedes. 우리라 그리 하지 Entonces, 말고 ¿qué podemos 하나님을 conseguir? 찾아야 하고 Solo 하나님 peleándonos. 안으로 들어가야 Realmente 하고 es algo 말씀을 tonto. 깨달아 Por 말씀 eso 안으로 no 들어가야 hagamos 합니다. esto. Tenemos que buscar a Dios. 이것이 Tenemos que 맞습니까? entrar en Dios. Tenemos que entender 저는 la palabra 이를 de 오늘 Dios. Tenemos que 목사님에게 percibirla. 부탁합니다. Tenemos que estar en la palabra. 지가 Esto es 제일 lo que pido a 말하고 싶은 것을 ustedes. Lo que quiero hablar 계시록입니다. es Apocalipsis. 1장 Desde 1절에서 22장 Apocalipsis 1 끝까지 hasta 22, 지가 lo 보고 que 들은 vi 것을 hoy yo puedo 말씀해 줄 수 compartir. 있습니다. Si 그러나 옛날 같이 estuviéramos 한 자리에 en un 모이지 못하지 lugar 않습니까? presencial como 영성으로 말입니다. antes, 자기 방에서도 eh, 들을 수 있죠. pero no podemos 그래서 안 하는 거 reunirnos como 아닙니까? antes en un lugar 그러나 presencial, pero 날짜를 podemos 딱 정하고 compartir 그날로부터 virtualmente. En sus 한 propios 장 한 sitios 장 pueden 다 escuchar. Por 말할 수 eso yo les 있습니다. digo, 여기서 quiero 중간에서 어떤 organizar una 이야기가 fecha 되면은 y yo 나중에는 puedo 어느 동기를 compartir 해줍니다. cada 빠지지 capítulo y 않고 들으시면 un 되지요. capítulo al 마냥 día. 이것이 22장까지 Pero 있는데 si algunos de 22장까지 ustedes 있으면 vayan 22일 만에 다 en 말해줄 수 있어요. esas lecciones, tendrán 13까지라도 confusión. 할 Por eso, 수 si quieren 있습니다. escuchar, por favor, 13 sin fallar, 이루어진 지켜야 될 escuchen 말입니다. lo que yo 이보다 testifico. 더 Por eso 확실한 hay 것이 22 무엇이 capítulos. 있겠습니까? Yo dentro de 22 días puedo 그렇습니다. compartir. Hasta la realidad de cumplimiento puedo 계시록의 testificar. 23장에 보면은 Entonces, ¿qué otra 예수님의 cosa 실은 más 7 clara 사자가 que 있습니다. esto habrá? 여러분들 En 그 사자를 Apocalipsis 봤습니까? 2 y 3 habla 그 sobre 이름을 7 압니까? mensajeros 그 elegidos por 얼굴을 Jesús. ¿Ustedes 아십니까? han visto a 모르지 ellos? 않습니까? ¿Conocen sus 이 nombres? 사람 다 ¿Saben sus 다 rostros? No 쓰니까 lo saben. Yo sé. 또 Porque yo 계시록의 he visto.13장에 En Apocalipsis 바다에서 나온 13 일곱 hay 무리 bestia que 예수를 sube 가리키면서 del mar, que 그들의 tiene 7 얼굴을 cabezas, 10 아십니까? cuernos. ¿Conocen 그들의 sus 이름을 rostros? 아십니까? ¿Conocen sus nombres? Y 그들의 ellos 이마와 han 손에 dado 하나님의 marca, 가족들을 eh, marca con 말소하고 imposición a la familia de 표를 또 Dios 펴받는 거 en la frente, 봤습니까? en la mano. ¿Han visto 그들이 그 짐승에게 que 경배한 ellos 거 recibieron 봤습니까? 이 la 사람 다 marca, 봤어요. que adoraron a la bestia? Yo sí 그걸 lo he 말하고자 visto. 합니다. Esto es lo que quiero 참으로 hablar. 어떠한 비밀이라도 Cualquier 어린아이에게 secreto, si 보여주면은 그 Dios 어린아이는 le 알 muestra a 것입니다. un niño, ese 아무리 niño ya 학력이 lo 높다 sabrá. 하더라도 Aunque 하나님이 uno es 알려주지 de alto 않으면은 nivel de 아무리 학력이 educación, 높은 그 사람은 si 모를 Dios no le 것입니다. permite 안 saber 그렇습니까? y esa 이 사람 persona 하나의 inteligente 농민에 no entenderá. 불과합니다. Yo solamente era una 그러나 persona de 내가 agricultura 보고 nada 들은 más, 그것이지 pero 누구에게 듣고 lo 배우고 que yo 전도받고 vi y 그것이 oí es 아닙니다. esto. Yo no 그러니 fui 이 evangelizado por 사람의 nadie. Por eso 사명은 mi misión 내가 es 듣고 본 testificar esto a 이것을 las iglesias. 교회들에게 En 전해주는 Apocalipsis 것이 10 hay 교회 libro 드리는 것이 abierto, no libro 전부입니다. sellado. El libro abierto 그렇습니다. se 계시록 come 10장에 y 하늘에서 dice 열린 채 que hay que 종려책에 열린 testificar 책을 sobre muchos pueblos, 받아먹고 naciones, lenguas y 이것을 reyes. 많은 사람들에게 나라와 Entonces, 백성과 este 방과 libro 임금에게 네가 que 다스리는 se 자들아 comió 전하라 está 이렇게 dentro de 말하나 mí. 그러나 이 Por eso 받아먹은 de mí 사람이 debe salir 크게 la palabra para 사람 que 속에 todos la 들어가야 reciban. 되니까 여기에서 ¿No es 나와야만이 así? 모두 다 받게 됩니다. ¿Por qué 그렇지 Dios 않습니까? había escrito así y 왜 이렇게 cumplió de esta 기록되어 manera? 있고 이렇게 Por favor, 말했을까요? pastores, 우리라 si ustedes 목사님들 entienden 어찌다가 las profecías 목사님들이 escritas 이 en los 심야 4 evangelios del 사도복음의 Nuevo 예언과 Testamento y las 계시록의 예언을 profecías del 붙잡는다면은 Apocalipsis, 여러분들은
podrían enseñar a otros pastores y todos los creyentes del mundo. Por eso no deben cuestionar con pequeñas cosas, sino a nivel mundial. Ustedes primero deben conocer esta verdad y deben ser pastores de Dios que difundan esta palabra. Por eso, hoy solo los puntos principales de Mateo 24 he compartido. Si yo profundizo todo, entonces se alargará el tiempo. Por eso solo he compartido los puntos principales. Jerusalén, de acuerdo a la palabra de Jesús, se destruyó, que ni quedó, ni una piedra quedó. Entonces, Satanás reinará, ¿verdad? Los pastores, el pastor del diablo, dice que todas las naciones han caído por el vino de fornicación en Apocalipsis 18. Todas las naciones son toda la tierra. Ya podemos imaginar cuán grande es la potestad de la maldad. ¿Con qué se destruye? Por el vino de fornicación. Vino viene de uvas, uvas vienen de las vides. En la Biblia habla sobre vides silvestres como Isaías 5. Tenemos que entender el significado verdadero en la Biblia y tenemos que conocer las cosas que suceden en nueva época. Por favor, yo he compartido Mateo 24. Quiero compartirles todos los capítulos del Apocalipsis. Abran sus oídos. Le doy gracias. Que siempre la suerte esté con ustedes. Gracias.